Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Y nuestro primer invitado es el escritor y periodista Pedro Cayuqueo, que además acaba de lanzar este libro que se llama The Wall Mapu, que reúne sus entrevistas, crónicas y columnas de opinión de los últimos años. Bienvenido, Pedro. Gracias, Paula. Encantado de estar acá. Pedro, ¿qué significa, cuál es el sentido más profundo que tiene para ti el hecho de que Elisa Loncón haya sido electa presidenta de la Convención Constitucional? A mí me resulta, como mapuche en particular, un momento, yo diría, epifánico de un cambio cultural. De un cambio cultural que muchos veníamos empujando, impulsando, desde el mundo de las artes, las letras, desde el mundo de la política, desde el mundo del activismo cultural, también territorial en el sur. Siento como que hemos llegado a un momento bisagra de la historia de Chile, en la cual podemos aspirar a que el nuevo pacto social realmente incluya a todos quienes conformamos este territorio nacional llamado Chile. Y ahí las naciones originarias son clave. Y la presidencia de Elisa, de la mía Elisa Loncón, yo creo que es un hito excepcional en la historia de Chile y único. Sí. Tú decías incluso en tu libro o en alguna entrevista que aparte, digamos, de lo simbólico, es garantía de que nuestros anhelos serán atendidos en la nueva Carta Fundamental y que además veías que esto era un retorno a los viejos parlamentos entre mapuche y españoles, lo cual te emocionaba. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de un nuevo tipo de diálogo? Y vamos a ir después también a volver a hablar de estos parlamentos, ¿no? Bueno, los parlamentos fueron la gran institución que en la corona española utilizó con las jefaturas mapuches para mediar en un conflicto que nunca estuvo resuelto del todo. Era una paz armada, como dicen los académicos. Y esa institución de los parlamentos tocó una tecla que es muy propia del pueblo mapuche, que es la tecla del diálogo y la diplomacia y el establecer acuerdos. Eso es muy propio de nuestra cultura. Nosotros somos una sociedad que ha sido caricaturizada, lamentablemente, por la historiografía oficial, como una sociedad guerrera, una sociedad de militares, una sociedad de guerreros. Y la verdad es que cuando uno estudia la historia hacia atrás se da cuenta de que mayormente siempre fuimos parlamentarios, siempre fuimos diplomáticos. Y lo que sucedió en la Guerra de Arauco, en la mal llamada Guerra de Arauco, fue básicamente un gran periodo de relaciones interétnicas con la sociedad española de aquella época. Entonces, recuperar el Parlamento como concepto de diálogo y de resolución diplomática de conflictos, yo creo que era una gran necesidad que tiene Chile, no solamente para el gran conflicto, digamos, del estallido social, que la Convención viene a ser una especie de parlamento para Chile, para sí mismo, sino que también como camino para abordar lo que está sucediendo en el sur, Paula, Sí. que requiere urgentemente medidas de diálogo Exacto. político. Y vamos a hablar en profundidad de eso. En ese sentido, Pedro, ¿cómo has visto la instalación de la convención? Bueno, y tú también fuiste candidato por la quinta región, ¿no? No resultaste electo, pero desde luego tienes una mirada de cómo ha sido esta instalación, porque justamente, claro, se busca el diálogo, pero digamos que los primeros días, especialmente los primeros, no se vio mucho diálogo, sino que al revés, se vio como mucho conflicto. Sí, bueno, hay que entender que las convenciones constitucionales o asambleas constituyentes son válvulas de escape. Son válvulas de escape institucionales a periodos de crisis en cualquier sociedad. Y en ese sentido que suceda esta catarsis y sucedan estos, a veces, estas voces más vociferantes, donde hay mucho de reclamo y mucho de contestatario por parte de los propios constituyentes, yo lo veo como algo natural e incluso esperable que suceda. Qué bueno Como catártico. Qué bueno que suceda en ese espacio, Paula. Qué bueno que suceda en ese espacio, que es un espacio democrático, deliberativo, institucional, y no suceda en las calles, no suceda en espacios que serían, por ejemplo, más vinculados a, por ejemplo, violencia política. Entonces, yo sería bastante cauteloso en mirar de forma crítica o negativa lo que ha pasado. Yo creo que es una instalación de un nuevo poder del Estado. Yo lo veo así, un poder constituyente. Es una institucionalidad que no ha existido nunca en la historia de este país y creo yo que está sucediendo lo que tiene que pasar. La instalación de la convención va a tomar al menos un mes. Sí. Eso la gente lo desconoce. Lamentablemente tenemos muy pocas clases de educación cívica y la gente desconoce que hay mucho que ordenar. Claro, y es algo inédito además, no hay precedentes. Hay mucho que ordenar claro. en torno al funcionamiento de la convención, a temas incluso domésticos, temas que tienen que ver con lo cotidiano, Claro. cómo va a funcionar. Y luego van a venir las discusiones de los capítulos de la Constitución a través de distintas comisiones. Pero
esto en la experiencia comparada siempre nos enseña que esto toma al menos 1 o 2 años. ¿Ya? No podemos pretender que hoy día se estén discutiendo capítulos de la Constitución cuando todavía no resuelven temas domésticos. Claro, no, y las comisiones y todo. La presidenta Loncón ha dicho también, a propósito de la violencia que han sufrido algunos convencionistas, que ella también ha sufrido amenazas. Bueno, de hecho la Fiscalía está investigando amenazas contra la presidenta Loncón, discriminación, dice que ella también ha sufrido esa discriminación de clase, de raza. Entonces hay ahí como una, digamos, una señal contradictoria, ¿no? Como es electa ella, lo cual tiene todo el significado que tú dices, pero a la vez persiste un rechazo, una discriminación. ¿Cómo dialogan esas dos realidades? Yo creo que la elección de la Lamina Elisa e incluso la elección de los convencionales indígenas en escaños reservados, yo creo que también viene a transparentar una realidad. Y la realidad que viene a transparentar es, por un lado, que ha existido exclusión política de los pueblos originarios, porque si no, no sería excepcional esta medida que se tomó de escaños reservados. Ha existido desde el retorno a la democracia una exclusión del mundo indígena organizado, que es una exclusión postdictadura. Poca gente sabe, por ejemplo, que existió una bancada indígena en el Parlamento chileno desde el año 1924 al golpe militar. Y hubieron 7, 8, 9 diputados mapuche reelectos por varios periodos y a quienes debemos gran parte de los avances en legislación indígena que hay en Chile hoy día. Esas fueron legislaciones de los 50, los 60, incluso desde los 70, cuando hubieron parlamentarios mapuche en el Congreso. Ahora vemos como novedad que se hable mapuzungún en la convención. Pero si tú revisas las actas parlamentarias de los años 30, 40 y 50, hay actas parlamentarias que están en lengua mapuche, porque los parlamentarios mapuches de aquella época hicieron política en el Congreso con su lengua. Bueno, tenemos que recuperar esa tradición política de participación y para ello se requiere que la institucionalidad chilena, la democracia chilena, abra espacios, amplíe sus espacios de participación. Y lo que ha pasado hoy día con la convención, yo siento que es eso. Estamos retomando una huella extraviada, una huella de participación política y de inclusión de los pueblos originarios. Ahora, hay ruido ambiente respecto de eso. Hay ruido ambiente respecto de que se hable la lengua mapuche en la convención. Sí, de hecho, la convencionista Teresa Marinovich criticó a la Machi Francisca Linconao, ¿no? Hay ruido ambiente respecto de, incluso creo yo, van a surgir a futuro, y ya he escuchado en redes sociales algunas críticas por las vestimentas tradicionales, que andan disfrazados, dice la gente, algunos bots en redes sociales. Bueno, viene a transparentar que tenemos temas no resueltos en Chile respecto también del racismo. Sí. Y de nuestra poca cultura de respeto a la diversidad. Eso también lo está transparentando la convención. Y qué bueno que suceda, qué bueno que se debata, qué bueno que Tere Marinovich, ya sea en un afán de protagonismo o sea en un afán también de generar polémica, plantee ese tipo de posiciones, porque no son únicamente de ellas. Hay un sector de la sociedad chilena que profundamente cree que hay ciudadanos de primera categoría, otros de segunda categoría, y en tercera o cuarta categoría están los indios. Pedro, en ese sentido, una de tus reflexiones tiene que ver con que el mal llamado conflicto mapuche para ti también tiene que ver con un problema de identidad, digamos, del pueblo de Chile, de una identidad en la que nos estamos mirando en un espejo incompleto. ¿Cómo crees tú que se puede dar este encuentro ya mucho más identitario, de asumir una identidad, digamos, que hasta ahora ha quedado invisibilizada? Yo diría que ese es el gran desafío que tiene Chile por delante, mirarse al espejo, reconocerse en ese espejo, reconocer esa morenidad que lo caracteriza y que caracteriza a la sociedad chilena, porque estamos mirándonos a un espejo que no nos identifica. La sociedad chilena se mira a un espejo que es un espejo europeo, un espejo foráneo, norteamericano o cual sea. Y sin embargo, tiene, en la profundidad de su historia, de su memoria histórica, tiene una identidad enraizada en las culturas originarias. Los españoles no llegaron precisamente con muchas mujeres a este territorio. Este territorio era bastante menospreciado por el virreinato del Perú. No nos olvidemos que la joya de la corona en esta parte del mundo era el Cusco, era Perú, no era precisamente Chile. Y la verdad es que acá hubo mucho mestizaje en la zona central, mestizaje español indígena. Y ese mestizaje español también mapuche, araucano, se decía en aquellos años. Entonces Chile tiene temas no resueltos con su propia identidad y eso me hace a mí concluir, después de ya 9 libros, de ser portavoz no oficial de este tema en los medios, que el conflicto no es mapuche, Paula. Los mapuches tenemos súper claro de dónde venimos.
tenemos súper claro lo que somos y tenemos súper claro hacia dónde queremos caminar. Queremos caminar hacia la modernidad, hacia un bienestar, hacia un porvenir de futuro, pero con la mirada puesta en nuestra identidad ancestral, en nuestros principios, valores culturales, nuestra lengua maravillosa, nuestra forma de ser, de ser persona, de ser che. Eso no lo hemos perdido y lo estamos cultivando cada vez más. Y Elisa Loncón ha dado muestras de ese ser che en la convención, cuando hace llamados a que dialoguemos respecto de, no nos enfrentemos, dialoguemos respecto del cariño, de los afectos, de construir comunidad. Bueno, de hecho, un liderazgo muy sereno el de ella. Exactamente, y eso es muy mapuche por parte de ella. Sí. Además que bueno, es profesora y tiene esas habilidades. Entonces, yo he llegado a concluir que el conflicto de Chile es de Chile consigo mismo. Dejemos de llamarle conflicto mapuche, por favor, y comencemos a hablar del conflicto chileno. Sí. El conflicto chileno con su identidad, el conflicto chileno con su memoria, el conflicto chileno con su ascendente indígena que no lo reconoce, el conflicto de Chile como una sociedad guacha que no reconoce a la madre o al padre. Eso a mí es muy profundo de estudiar y analizar. En ese sentido, Pedro, ¿qué te parece a ti que la CAM haya criticado a los convencionistas de los pueblos originarios, diciendo que le parece que es un acto de sometimiento al pacto colonial y que no es el camino? A ver, los mapuches somos una sociedad diversa. Tenemos, yo diría, unidad de propósitos, unidad de objetivos, pero tenemos diversidad de estrategias, ¿ya? Y en esa diversidad de estrategias están también los grupos que plantean que la reconstrucción de la nación mapuche, la reconstrucción de nuestros también derechos como pueblo, la conquista de nuestros derechos como pueblo, hay que hacerla fuera de la institucionalidad chilena, fuera del Estado. Ellos ven al Estado como el gran problema, como la gran dificultad que hemos tenido los mapuches para desarrollarnos como nación, como un pueblo. Ese diagnóstico es compartido por la CAM y por otros grupos también que abogan más bien por la acción directa, por la recuperación vía los hechos de los territorios en conflicto. Ellos asumen por lo demás la violencia política. Sí, eso te iba a decir, legitiman, Sí. digamos, la violencia política. Ellos asumen la como un violencia método, política como sí, camino, sí. la reivindican en sus comunicados, sus voceros hablan de ella, han escrito libros sobre también el tema, y creo yo que es un camino que, si bien uno puede no compartir, y la violencia la condenamos, y la condena todo aquel que cree en las vías políticas y democráticas y pacíficas, es un camino que sí se puede entender, se puede analizar. Son tantas décadas, Paula, de tomaduras de pelo por parte de presidentes, ministros, intendentes, políticos del Congreso en torno a la temática indígena en Chile, a los temas pendientes, que hay una legítima rabia, molestia y enojo acumulado en el tiempo. Eso ha llevado a que existan sectores mapuches que no le creen al Estado, no le creen a la política y no le creen a los gobiernos. Y son escépticos con mucha legitimidad de este proceso constituyente que estamos iniciando. Pero como somos un pueblo diverso y no somos un regimiento, somos más de 1.500.000 habitantes los mapuches del Gualmapu, entonces hay también otras posiciones. Y en esas otras posiciones están aquellos que sí creen que es posible avanzar a través de la inclusión en la participación en instancias como esta. También es muy legítimo por lo demás. Que es tu postura, ¿no? Mi postura... O sea, si no, no habrías postulado a ser convencional. Sí, yo tengo una postura que ha ido madurando en el tiempo. Una postura que también partió en mis tiempos más bien juveniles, en el activismo radical. Sí, de hecho, vi una entrevista tuya en la radio cooperativa del año 2017 que contabas que fuiste fundador de la coordinadora Arauco Mayeco. O sea, estuve en el grupo inicial. En el grupo inicial. Estuve en el grupo inicial. ¿Cómo lo ves ahora? O sea, ¿qué pasó y por qué tú también te saliste de eso? A ver, yo milité en la organización en una etapa muy primaria, en una etapa inicial de la CAM. Conocí hermanos y hermanas mapuches ahí con los cuales mantengo todavía lazos de comunicación, incluso lazos de amistad, destacados dirigentes con los cuales yo caminé en su minuto. El análisis que hacíamos en ese tiempo, a fines de los 90, era el análisis de que estaba agotada la vía institucional. Y créeme, Paula, que estaba agotada. Hablamos del contexto del caso Ralco, hablamos del contexto del caso del bypass de Temuco, megaproyectos de inversión estatal y privada que vulneraban pero flagrantemente derechos de las comunidades, derechos territoriales, derechos identitarios, derechos culturales. Y no había por parte de los gobiernos de la época ningún atisbo de querer avanzar en reconocimiento,
o en actos legítimos de reparación. También coincide el periodo de surgimiento de esta organización en esos instantes con las primeras cosechas de la gran industria forestal, que fueron plantaciones que fueron, comenzaron a fines de los 70 y sus primeras cosechas fueron hacia el año 95, 96, 97. Y en el periodo de cosecha de las plantaciones forestales cuando llega todo el aparataje de los contratistas, la maquinaria, llegan también las fuerzas especiales a custodiar, en fin, y ahí es donde adquiere ribetes de confrontación y de conflictividad los territorios, digamos. Entonces, era una época además donde las empresas madereras, que tienen que hacer un mea culpa, o sea, tienen que hacer un mea culpa las empresas madereras de cómo han actuado históricamente en la zona sur. En esa época, Paula, las empresas forestales no recurrían a carabineros mayormente para custodiar los predios. En esa época existía una especie de paramilitarismo en donde empresas de seguridad privada se hacían cargo de la custodia de los fondos. Y muchas de esas empresas de seguridad eran exfuncionarios de la dictadura, militares, que se reconvirtieron al mundo privado como jefes de empresas de seguridad privada. Pedro, ¿y tú por qué te sales de la CAM? Yo me salgo porque hubo un quiebre en la organización, hubo un quiebre de un sector que apostaba también a una posibilidad de diálogo con el gobierno de la época, de negociación política. Yo entiendo la política como el arte de la negociación, no la entiendo como la confrontación por la confrontación, y creo yo que tuve en ese tiempo la palabra justa y adecuada de gente que me instó, digamos, a retomar mis estudios en la universidad. Y creo que mis talentos eran mucho más aprovechados siendo un estudiante de comunicación en ese tiempo, fundando periódicos en Temuco sobre temáticas indígenas y quizás transformándome en una bisagra intercultural con el mundo huinca, con el mundo chileno, que era el activismo rural en el campo. ¿Y cómo ves a la CAM hoy día? Y te lo pregunto también porque, bueno, últimamente han reivindicado, de hecho sacaron una declaración después del funeral de Pablo Marchant, que afirman ser autores de 15 ataques incendiarios este año. En el mismo funeral de Pablo Marchant se vio, fue una imagen, una foto que fue muy impresionante, de encapuchados, incluso con escopeta y con una M16. ¿Qué piensas tú del momento actual de la CAM? A ver, uno no puede desprender del análisis de los grupos radicales mapuche o de la violencia política que hay en el sur, qué pasa con la contraparte, ¿ya? Porque sería injusto analizar simplemente la violencia política mapuche como un fenómeno aislado de lo que sucede con el gobierno, de lo que sucede con el mundo privado, de lo que sucede incluso con la sociedad chilena. Y la CAM mantiene una postura, y ellos la han explicitado en distintos espacios. Héctor Yaitul hoy día es un vocero público, es un vocero que va a entrevistas a los canales, que publica libros, que es muy activo en dar cuenta de los objetivos de su organización. Esos objetivos que ellos persiguen en cualquier otro sistema democrático o cualquier otra sociedad más evolucionada en estas temáticas serían completamente abordables, Paula. Cuando Héctor Yaitul o otros dirigentes hablan de autonomía, de autogobierno, de control territorial, eso existe en muchas partes del mundo en materia indígena. Pero no es, Pedro, justamente eso lo que se va a discutir en la convención y que por lo tanto ya hay un camino institucional, especialmente por, digamos, los escaños reservados, en el cual tú fuiste muy activo en lograr que existieran, con la presidencia de Elisa Loncón. O sea, en el fondo, ¿por qué si ya hay un espacio donde se va a discutir y vamos a hablar del Estado plurinacional, de la autonomía, sigue existiendo esta violencia desatada y tan impresionante? Bueno, porque en el sur, Paula, hay violencias en plural. Y esas violencias a veces escapan a la comprensión de la gente acá en la zona metropolitana. En el sur hay violencias distintas, hay violencias que no son solamente el activismo mapuche radical. En el sur hay violencia racista, hay violencia patronal también racista. En el sur hay violencia estatal por parte de carabineros que cometen todos los atropellos a los derechos humanos que acá sorprenden al chileno promedio respecto del estallido social, pero la pérdida de globos oculares ya existía en el sur mapuche hace 20 años. Asesinatos de activistas por la espalda, montajes brutales, descarados por parte de carabineros. En el sur hay violencia instalada hace mucho tiempo, Paula. La violencia mapuche no es la que inaugura la violencia en el sur. Es más, yo como fui parte del grupo inicial de la CAM, te soy muy responsable en decirte que probablemente la violencia que nosotros iniciamos en aquel tiempo fue autodefensa, fue una violencia de autodefensa.
de defendernos de agresiones que estaban instaladas en algunas zonas de conflicto. Entonces, bueno, luego de eso, la autodefensa pasa a ser ya, se transforma en herramienta. Y esa herramienta se vuelve después propaganda armada, se vuelve acción, digamos, hoy día la CAM reivindica sabotaje, reivindica estructuras que operan de forma autónoma, en fin. Y ellos siguen descreyendo de la salida política institucional, porque no hay señales al frente de que existe una salida. ¿Ni siquiera la convención? No, porque la convención, Paula, no le podemos achacar la responsabilidad no de digo, solucionar pero la conflictividad en el sur cotidiana. Claro, exactamente. Yendo a la convención, porque digo, ahí está la mayor esperanza de lograr las reivindicaciones más importantes, ¿no? En términos de reconocimiento. ¿Cuál para ti es lo básico que esta nueva constitución debe garantizar en términos de respeto y respeto a los derechos, a la dignidad y a la igualdad de los pueblos originarios? ¿Cuál para ti es el desde? El desde es el reconocimiento de que este Estado lo compone no solamente la nación chilena, sino también otras 10 naciones originarias, ¿ya? Que son preexistentes al Estado, que tienen derechos... Reconocerlas como primeras naciones. Sí, que tienen derechos reconocidos a nivel internacional y que es el mundo moderno, es lo moderno, es lo nuevo, es lo que nos saca de un lastre de un Estado-nación anticuado, viejo, con olor a la naftalina, que es una herencia del siglo XIX. Desde ahí y desde ese reconocimiento que tiene que llevar aparejado el reconocimiento de derechos colectivos desde estas primeras naciones, va a florecer, en mi esperanza, va a florecer la identidad de las naciones originarias, sus lenguas se van a ser revitalizadas, debieran ser declaradas lenguas oficiales en Chile, eso creo que va a suceder, creo yo. Van a florecer las instituciones propias de los pueblos originarios. ¿Y cuál es la diferencia, Pedro, entre un Estado plurinacional, para que la gente lo tenga muy claro, y la autonomía? ¿O son dialogantes, digamos, ambas categorías? No es una cosa no o una la otra. No, en absoluto. La plurinacionalidad es un nuevo rayado de cancha constitucional que abre la puerta a posibilidades de autogobierno local, traspaso de competencia a los territorios, en fin. Es un rayado de cancha mucho más favorable que el Estado-nación de la Constitución del año 80. O sea, claramente el Estado-nación como concepto es una camisa de fuerza a identidades más locales. Estamos en una lucha por identidades también. Y eso que a algunos sorprende, como al rector Carlos Peña, que le sorprende que estemos enchampados en luchas por identidades. Bueno, rector Carlos Peña, bienvenido a la modernidad. La modernidad es esa. El siglo de la uniformidad, el siglo de la homogeneidad cultural pasó. Vuelva al siglo XIX si quiere, pero en el siglo XXI es el siglo de la diversidad de lenguas, de culturas, de formas de ser, de formas de amar, de formas de comportarse. Sí. Y en ese sentido, ¿qué pasa con con un anhelo que hay en algunos de una justicia propia, una jurisdicción propia? ¿Qué pasa con la igualdad ante la ley en ese sentido? Bueno, la igualdad ante la ley tenemos que replantearla. Ya. Creo yo que ese es un debate que los juristas pueden dar, es un debate fascinante. Existe mucha experiencia comparada de traspaso de jurisdicciones a colectivos indígenas. No voy a dar ejemplos que puedan sonar conflictivos. No voy a mencionar ni Venezuela, ni Bolivia, ni Ecuador. Canadá, Estados Unidos. Las tribus tienen autogobierno y las tribus tienen también tribunales propios, donde bajo la justicia tribal se hacen cargo de los asuntos internos de la tribu. Incluso, cuando yo estudié en Estados Unidos, en Filadelfia, en la primera campaña de Obama, yo me dediqué a estudiar qué planteaba Obama en materia indígena en Estados Unidos, para hacer una comparación con Chile. Sí. Y Obama planteaba como gran medida que algunos delitos cometidos por blancos dentro del espacio tribal de reservaciones pasaran a jurisdicción de las tribus. Ya, incluso cometidos por personas no pertenecientes. Exactamente. O sea, era ampliar la jurisdicción de las tribus. Y yo pensaba en la pobreza del debate y de los avances que tenemos en Chile en materia indígena. Y se nos fue el tiempo volando, Pedro, pero en ese sentido de los candidatos presidenciales que hay hasta ahora, los y las candidatas presidenciales que hay, ¿qué programa te parece más interesante, más rico, más profundo, más de fondo en el tema de los pueblos originarios? Mira, lamentablemente, Paula, yo soy demasiado conocedor del tema indígena, me ha tocado documentarlo demasiado en el tiempo como para ser tan optimista al respecto. Yo soy bastante escéptico a esta altura. Lamentablemente, ningún programa de ningún sector político plantea una hoja de ruta en torno a descomprimir la conflictividad que está instalada en el sur.
hay refritos de propuestas antiguas, refritos de reconocimiento, refritos de legislaciones que hay que avanzar. Algunos plantean avanzar hacia ciertas autonomías, lo planteó Bachelet hace dos periodos de gobierno atrás también, quedó absolutamente letra muerta. Entonces, yo observo refritos de propuestas indígenas anteriores, de elecciones anteriores, ofertones electorales, llamémosle derechamente. Pero nada nuevo a la Pero altura. nada nuevo en torno a qué? Al proceso de paz que se requiere iniciar en el sur urgentemente para que dejemos de estar asistiendo a funerales, ya sea de jóvenes mapuches asesinados por la espalda o asesinados vilmente por carabineros, o de agricultores o de víctimas de la violencia rural. Tenemos que iniciar un proceso de paz, Paula, y eso ningún candidato lo está planteando. Pedro Cayuqueo, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyentes. Gracias a ti, Paula. Y ustedes espérennos, vamos a una pequeña pausa y seguimos con nuestra siguiente invitada, que es la economista Claudia Sangüesa. Espérennos.
¿Cómo están? Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile desde el Hotel Hyatt Centric y ya estamos con nuestra siguiente invitada, que es la economista Claudia Sangüesa, que es académica de la Universidad Mayor, investigadora del COES y también miembro del equipo económico del diputado Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad. Bienvenida, Claudia. Gracias por la invitación. Bueno, al día siguiente de la elección primaria la bolsa subió, ¿ya? Y el dólar retrocedió, lo cual siempre es un síntoma, digamos, de una buena recepción por parte del mercado del resultado. ¿Tú crees que se debió a que les pareció bien, les pareció razonable el programa del candidato Boric o de miedo que había al programa del candidato Jadwe? Difícil identificar los efectos. Las bolsas en general son impredecibles en muchos de estos casos, pero son reacciones de corto plazo, creo. General pasa, por ejemplo, cuando han ganado candidatos socialistas en otra época, ¿cierto? El mismo plebiscito del 88, caen. Claro. Caen significativamente el primer día, pero después ya se ajustan. Así que... Acá hubo un alza y fue notoria, digamos. Sí, la verdad es que no sabría decir. Puede ser el miedo, efectivamente, porque los programas en cierto sentido tenían distintas perspectivas y todo, pero ambos, por ejemplo, tienen un énfasis en un aumento de la carga tributaria relevante en comparación a los otros candidatos de derecha. Entonces... por ahí no sé. Yo creo que, bueno, eso te iba a preguntar, ¿cuáles son a tu juicio las principales diferencias con el programa del alcalde Jadwe? Especialmente porque ya se ha empezado a comentar, digamos, de que no es tanta la diferencia, salvo algunos temas como las pymes, digamos, la gradualidad del aumento de la carga tributaria, pero se dice que más que una diferencia en el destino al que se quiere llegar, la diferencia es la gradualidad, digamos. ¿Es una afirmación correcta? Yo diría que hay otras diferencias que son quizás más significativas y que va a haber cómo planteárselas ahora, porque ahora se viene una nueva candidatura, básicamente, con el resto, eso, ¿no? Claro. Pero creo que los ejes transversales del programa de Gabriel Boric eran los más distintos, porque habían tres puntos clave, que en mi opinión son claves, digamos, y que cambian un poco la forma en la cual tú piensas la política pública. El primero era una perspectiva feminista, el segundo era una transición ecológica por la crisis climática, y el tercero el tema de descentralización. Esas tres perspectivas juntas ponen el énfasis en un cambio en el modelo de desarrollo, centrado más bien en la sostenibilidad de la vida. ¿Sí? Cuando uno pone en el centro la vida, entonces no solo te cambian las respuestas, decía yo, sino que te cambian todas las preguntas, en el fondo. ¿Cómo están viviendo los distintos territorios en nuestro país, las distintas personas en los distintos territorios, sus propias vidas, ¿cierto? ¿Cuál es la calidad del trabajo a la cual se está accediendo? ¿Cómo estamos haciéndonos cargo de la sostenibilidad de la vida en las futuras generaciones? La crisis climática, la crisis sanitaria y la crisis económica han puesto de manifiesto que también se necesita repensar, por ejemplo, los estados de bienestar hoy día. Entonces, en ese sentido, cambia un poco la forma de respuesta, ¿sí? Tradicionalmente, la izquierda se plantea el conflicto más bien entre capital y trabajo, por ejemplo. En este caso, el conflicto acá tiene que ver con la crisis de la sostenibilidad de la vida misma. Y eso, claro, no es lo material tampoco, sino que es más allá de eso. Entonces se necesita repensar, por ejemplo, la forma en la cual estamos creciendo, porque hay que asegurar esta sostenibilidad. Si esto es algo que hay un carácter de urgencia muy grande hoy día, ¿cierto? Y entonces en ese sentido es distinto. Es distinto el énfasis. Muchas de las propuestas, sin embargo, son parecidas. Por ejemplo, el aumento de la carga tributaria. Claro, pero es el horizonte de tiempo el que es distinto. Y claro, el horizonte de tiempo también.
el horizonte de tiempo nosotros lo pensamos porque en el fondo los cambios tributarios también necesitan evaluación, como todas las Lógico, políticas y sustentabilidad, públicas, ¿no? y sostenibilidad, Claro. ir viendo. Además, gran parte del aumento de la carga tributaria está pensada en reducir significativamente la evasión tributaria. Sí. Y entonces ahí se necesita un cambio en la institucionalidad, en cómo fortalecemos el servicio de impuestos internos y las herramientas que tiene para disminuir la evasión tributaria. También muchas de las exenciones. Entonces hay cambios que por definición son graduales. Sí. Ahora, una diferencia bien notoria fue el tema de las pymes, por ejemplo, ¿no? En que ahí Gabriel Boric fue muy claro en decir que no iban a dejarlas morir, como digamos dijo Sí. el asesor económico de alguna, no dijo exactamente esto, pero Sí. el asesor económico del alcalde Jado, de que bueno, si se morían porque no podían pagar el nuevo sueldo mínimo, no era tampoco, digamos, para escandalizarse tanto. En cambio, el diputado Boric fue como vamos a acompañarlas, entendemos lo que les pasa. O sea, hay también una mirada distinta al sector privado. Sí, Entiendo. Sí, porque también pensamos que por la misma perspectiva que tiene el programa, que es transversal, el trabajo también no es solamente, muchas veces hay actividades productivas que no necesariamente generan grandes utilidades, pero sí las necesitamos. Obvio, y dan ¿sí? mucho empleo, desde Y entonces, luego, claro. y el trabajo es Sí. más allá del salario, o sea, tiene acompañado una proyección, o sea, nosotros hablamos como de trabajo significativo también. Entonces, básicamente, y también hay otro enfoque que también es muy desde la perspectiva de la economía feminista, ¿cierto? Que es el valor por el trabajo también de cuidados. Sí. Incluir eso en la discusión es como una agenda muy importante, Sí. no solo para cambiar las normas sociales, las normas, lo normativas, ¿cierto?, acerca de quién está a cargo de eso, que es relevante en el caso de nuestro país, sino también por visibilizar ese trabajo que al final sostiene el resto de la producción. Y se ha mostrado en la pandemia, ¿no? Y, Sí. y además una fuente, diría yo, es una infraestructura. Si uno lo mira desde el punto de vista muy económico, ¿cierto? Esa es infraestructura pública. Sí. Ahí entonces hay una oportunidad además de reactivación también después de la crisis Exacto, sanitaria. sí. Entonces yo creo que ahí está justamente esto que hay detrás, que son énfasis, son como el ADN un poco de los programas, que ponen el énfasis en ciertas teclas y no otras. Y yo creo que ese es la gran novedad ahora que estamos mirando como hacia el futuro, yo Sí. creo. ¿Cuánto y también que, digamos, toda la campaña, la franja del diputado Boric fue mostrar la nueva generación, los problemas de esa nueva generación, como el cambio climático, por ejemplo, que lo definió como uno de los principales o el principal desafío que se enfrenta hoy, ¿no? En ese sentido, ¿cuánto va a cambiar el programa económico consolidando parte del programa, me imagino yo, del alcalde Jadwe, que también quiere influir, digamos, en el proyecto final? Sí. Sí, bueno, eso va a depender un poco de la forma en la cual trabajemos ahora. Yo creo que están los equipos pensando eso, de qué forma incluir una nueva etapa y un nuevo trabajo, pero yo creo que hay muchos puntos de encuentro. Y bueno, eso se verá después en el Sí. trabajo. Sí. Y como economista y como investigadora, Claudia, como académica, hay un debate que lo puso muy bien en una columna de Daniel Hochman reciente, en que decía, no voy a parafrasearlo lo más, digamos, cercano a la realidad posible, no de memoria, pero era como ojo con esta mirada de que todo es neoliberal, porque hay instituciones que no necesariamente son neoliberales, pero en esta tendencia que hay ahora digamos, de rechazar o motejar a todo como neoliberal, se pueden perder también instituciones que son importantes para el crecimiento, para la productividad, para la economía, en el fondo, una economía robusta. En ese sentido, para ti, ¿qué es la esencia, digamos, en fácil de lo que define lo neoliberal, que es lo que se quiere cambiar, ¿no? Sí, para mí, eso me lo han preguntado muchas Sí. veces, pero lo que define la extensión del neoliberalismo en el caso de Chile tiene que ver con la extensión que ha tomado el enfoque económico en dimensiones de la vida en que en general las sociedades han dejado fuera el mercado. Y son dimensiones en general en la cual
tú no quieres que esté el mercado porque no quieres desigualdad. El mercado, por definición, genera desigualdades porque está tomando en cuenta las distintas preferencias de los consumidores y entonces se generan mercados distintos para los distintos consumidores. Hay, sin embargo, dimensiones en la sociedad donde tú quieres un espacio de igualdad y tiene todos los temas de igualdad de oportunidades. Por ejemplo, educación. Educación es un tema donde no quieres el mercado, quieres otra forma de asignación de los recursos que permita la igualdad de oportunidades, que permita la equidad en el acceso, en la calidad, ¿cierto? Y por eso los sistemas educativos, que en realidad son los mejores en ese sentido, no tienen un mercado de la educación. También en salud y en varias dimensiones, en pensiones también, en el tema urbano, por ejemplo, y varios temas como de los bienes comunes, ¿sí? Entonces, básicamente tiene que ver no con la eliminación del mercado de muchas dimensiones que todavía existen, ¿cierto? Sino que más bien con desmercantilizar ciertas áreas que tradicionalmente se conocen como derechos sociales y bienes comunes. Ahora, Claudia, desde esa perspectiva, ¿te parece a ti que puede haber, que el sector privado pueda proveer esos servicios en la medida que no lucre, por ejemplo? ¿O el sector privado queda fuera de proveer esos servicios? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando tú ya tienes un sistema mixto, una ley como la ley de inclusión efectivamente desmercantiliza, ¿sí? Porque tienes proveedores privados, pero tienes proveedores privados que están sujetos a un régimen de lo público y entonces tienes instituciones sin fines de lucro, que no seleccionan, que no cobran. Entonces, básicamente, el sector privado está ahí un poco para darle diversidad, ¿cierto?, a la función educativa, pero sujetos a un régimen de lo público que asegure que el sistema educativo no discrimina a los niños, ¿cierto?, por el origen que tenga, y avanza hacia un sistema educativo más igualitario. Entonces, la respuesta es, en mi opinión, pueden haber actores privados sujetos a que tengamos un régimen de lo público. Y yo creo que en el caso de Chile, tenemos que avanzar hacia allá, ¿sí? Pero eso, diría yo, con un peso más en el fortalecimiento también de la función pública, porque muchas veces se confunde, como no tenemos experiencia, como todo está un poco, estas dimensiones mercantilizadas, muchas veces se entiende que este régimen de lo público es como lo mismo en realidad, y no es lo mismo. Entonces creo que tener un sistema público de salud, por ejemplo, un sistema público de seguridad social, un sistema público de educación, que dé los lineamientos al resto de los sistemas y de los actores, es necesario de todas maneras avanzar en eso. Y por supuesto con actores privados sin fines de lucro en algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de pensiones es difícil. Yo creo que ahí estamos más bien por digamos, sacar a las FP del espacio de la seguridad social. Sí. En ese sentido, porque el diputado Boric ha dicho que no se va a tocar la plata de las personas que tienen la plata que tienen en la AFP y que habría voluntariedad para ir a un fondo común, digamos, en que se reconocerían en cuentas nacionales aquel dinero que ya tienen. Pero ¿qué pasa con la gente que no quiera irse de la AFP, por ejemplo? ¿Va a tener libertad de quedarse en una AFP? ¿Y qué pasa si las AFP desaparecen? ¿En qué modalidad se van a quedar o va a ser solo para el ahorro voluntario? En el caso de pensiones, como nosotros lo tenemos pensado, además quería agregar algo. En todo el programa quizás algo que es importante también para nosotros y en el tema de pensiones también, es que los cambios no se hagan con diálogo, digamos, con diálogo con los actores. No una imposición. No una imposición, esto, ¿cierto? Estamos en democracia, ¿cierto? Y sobre todo en el sistema de pensiones, tiene que ser un cambio que sea sostenible. O sea, no podemos estar haciendo una reforma estructural para que dure 4 años. Tiene que ser una reforma estructural para que dure varias generaciones. Entonces, sobre todo en pensiones, esto tiene que ser algo que sea compartido, que sea estable, ¿cierto? Y que ayude a que dure muchísimas generaciones.
Habiendo dicho eso, en el caso de pensiones, nosotros pensamos la construcción de un sistema de seguridad social. Eso implica la generación de contribuciones a la seguridad social, obligatorias para todos nosotros, que sean administradas por un ente público, autónomo del Estado, ¿sí? Y por lo tanto no es que haya aquí una segregación, como en el sistema de salud hay, que es como está la ISAPRE o está el sistema público. No, aquí es una contribución a la seguridad social, ¿cierto?, obligatoria, y por lo tanto hacia adelante generar este sistema público de seguridad social. Respecto a lo que ya ha sido administrado por las AFP, que las personas en el fondo tienen derechos de propiedad sobre esos recursos, eso se tiene que respetar. Ya. Y entonces, ahora, eso se respeta, y que los países que han transitado, esto no estamos inventando la rueda, sino que los países que han transitado, que son muchos también, los que transitan de AFP a Seguridad Social, lo que hacen es ofrecer la posibilidad de que esos recursos, que las personas decidan cómo administrar esos recursos que ya han sido generados. Y en ese sentido, ahora, lo que la experiencia muestra es que la gran mayoría se va al, el 80% de las personas se va al nuevo sistema, y queda una parte muy pequeña que gradualmente además va desapareciendo, ¿sí? Pero esa es la forma de transitar bien, digamos, de transitar bien de un sistema a otro. Pero a nadie le van a sacar su plata, que era una preocupación, digamos, instalada. Sí. No. Y parte, como decías tú, Claudia, del programa del diputado Boric, se define como feminista. Entonces te quiero preguntar, ¿qué en concreto se va a hacer con este grave problema que el Banco Central estos días lo ha relevado? Con dos cifras. Por un lado, que el PIB, digamos, o sea, el porcentaje del PIB relacionado con cuidado, que no se paga, digamos, pero lo midieron, es un 26%, subió de 21 a 26, o sea, mucho. Y por otro lado, ha advertido que las miles, cientos de miles de mujeres que han perdido el trabajo, muchas a lo mejor no lo van a poder recuperar. O sea que es, digamos, una tragedia para el empleo femenino, que es una década perdida, pero una década que además parece que no se va a recuperar en el tiempo necesariamente, si no hay una acción decidida por parte del Estado. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, lo más urgente que hay que hacer? A ver, es una tragedia lo de la pérdida del empleo, porque el empleo lo que hace es cambiar también las opciones de negociación al interior de los hogares, básicamente. Entonces, si las mujeres en hogares con parejas, ¿cierto?, o biparentales no tienen ingresos, básicamente terminan por default haciendo todas las tareas de cuidados y trabajo no remunerado. Y eso tiene implicancias no solamente para las mujeres y la distribución de esa carga, que además es invisibilizada y no pagada, sino que además tiene implicancias, también se ha encontrado para los niños, para la inversión en capital humano, para otro tipo de decisiones. Por lo tanto, para nosotros es importante recuperar ese empleo de alguna forma, ¿sí? Sabemos que es difícil porque hay dos variables actuando aquí. Una que es la más cultural, que las normas, ¿cierto? En la negociación al interior del hogar ya primó en Chile eso. O sea, la participación laboral femenina disminuyó en 10 puntos porcentuales. Estábamos en 55%. Que ya era malo, además. Sí, o sea, éramos uno de los países con baja participación laboral femenina, ahora estamos, pero ya muy abajo. Y eso hay que tratar de recuperarlo, y por eso nosotros planteamos la idea de rediseñar el subsidios al empleo femenino, que se ha encontrado en otros países, que podrían aumentar en el fondo esta negociación, porque en el fondo aumenta los ingresos de la mujer en el trabajo. Ya, y es más probable entonces que puedan salir de la casa y trabajar. Pero también hay que cambiar el trabajo, porque en el fondo ya no podemos estar con esta distribución, con estas largas jornadas, por ejemplo, de trabajo, ¿cierto? Hay otras formas de hacer lo mismo, y entonces en el trabajo también pensamos que se pueden hacer cambios, y también
Por ejemplo, el tema de la jornada laboral, hay que pensarlo, eso podría afectar además positivamente la participación laboral femenina. Pero también está el tema cultural. Y ahí creemos que es sí o sí este tema del Sistema Nacional de Cuidados. Sí, eso te iba a preguntar, que es una también de lo más importante, que es que haya una manera de que el cuidado no siga siendo completamente privatizado, por decir, porque es como dices además tú, es completamente invisibilizado. Invisibilizado y no pagado. Y que recae en las mujeres. Y recae en las mujeres y es cuidado de todo el tipo, cuidado de niños, de enfermos, de adultos ancianos, mayores. adultos mayores. Los países desarrollados, ¿cierto? Y algunos países de América Latina como Uruguay, Costa Rica, ya han generado estos sistemas nacionales de cuidado. ¿Por qué? Porque también es un tema del envejecimiento de la población, ¿cierto? Quien se hace cargo un poco de todos estos cuidados en los adultos mayores. Y han sido experiencias positivas. Los países que han enfrentado, que han construido estos sistemas nacionales de cuidado, además han aumentado la participación laboral femenina. O sea, también es cierto que esta actividad la van a hacer, no necesariamente, pero sí la van a hacer porcentualmente más mujeres, Sí. probablemente. Pero ahora se va a reconocer ese trabajo, se va a reconocer, lo tenemos integrado con el sistema de pensiones, entonces la idea es reconocer ese trabajo también en el sistema de previsión social, ¿cierto? ¿Y remunerar ese Visibilizar, trabajo? Remunerar Ya. ese trabajo, claro. Y organizarlo de una forma, también ahí había una diferencia quizás de mirada, ¿cierto? No es que estemos pensando como en un sistema de vouchers, sino que estamos pensando en la construcción de una infraestructura pública, pero descentralizada. Desde ¿cierto? jardines infantiles hasta hogares donde puedan estar los adultos mayores, sea Exacto. diurno todo el tiempo, Sí, ya. sí, Sí. sí. Entonces, esa es otra forma. Eso tiene dos cosas positivas. Un poco podría aumentar la participación laboral femenina, pero también porque ahí se externaliza un poco el Claro. cuidado. Pero también tiene un efecto directo porque la contratación va a ser más Exacto. principalmente mujeres y cambia también la norma social, o sea, la idea de que esto es una responsabilidad de la mujer, De la mujer. o de la madre, qué sé yo, o de la hija, y pasa a ser una responsabilidad pública. Exacto. Se nos está acabando el tiempo, pero algo muy importante es un tema global, digamos, la economía post-COVID con la grave crisis económica que está dejando, el desempleo, en fin, hasta bajado la expectativa de vida en Estados Unidos, recién se supo, un impacto enorme. Entonces, ¿cómo dialoga este programa que establece un rol muy preponderante del Estado, ¿no? en todas estas actividades, como un gran motor digamos, de solución de problemas sociales, de creación de un banco del desarrollo, pero cómo dialoga con aumentar la inversión privada, que es clave para poder salir de la crisis? Sí, yo creo que en parte, o sea, cuando uno habla del Banco de Desarrollo, por Sí. ejemplo, no está hablando de que el Estado se haga cargo de invertir. Es el Estado el que financia inversiones que usualmente son privadas. Esto es como la Corfo 2.0. Esa se creó, ¿cierto? Una de las primeras cosas que hicieron los gobiernos del Frente Popular el siglo pasado. ¿Cierto? Ahora necesitamos repensar eso hacia el futuro, con nuevos emprendimientos, con nuevas actividades productivas, pero sí necesitamos que el Estado invierta en eso, porque muchos de estos riesgos, y eso además no es algo que se nos ocurrió de nuevo a nosotros, ¿cierto? Los países que han logrado estos cambios en su matriz productiva, que es lo que esperamos nosotros que pueda ocurrir, han tenido una influencia del gasto público muy grande, porque son riesgos que usualmente los privados mismos no logran enfrentar. Entonces, esto es una forma también de redistribuir ese riesgo, financiando ciertas actividades nuevas que puedan dar el salto tecnológico que necesitamos. ¿Sí? Nosotros somos un país que invierte muy poco en innovación y desarrollo, en ciencia y tecnología. Es fundamental en el futuro tener esas inversiones y los privados no la están haciendo. Sí. Y tampoco la están haciendo con incentivos. Entonces aquí se necesita más. Pero la idea es trabajar con la empresa privada. La idea es trabajar con todos los actores, ¿cierto?
Eso, básicamente, que el Estado regule, que el Estado financie, no significa que el Estado Toma el papel de las empresas. Claro, exactamente. ¿Sí? Hay actividades donde sí queremos fortalecimiento del rol del Estado, ¿cierto? Que en general las políticas sociales, pero en la cosa productiva necesitamos de un sector privado distinto también, decimos nosotros, más bien transformador. Y con un Estado que empuja en cierta dirección. Por último, porque se nos acabó el tiempo, cambio climático, un tema esencial, digamos, y parte importante del programa. En el programa está establecido más impuestos verdes. ¿Qué más se puede hacer? Porque realmente las imágenes que estamos viendo, Claudia, en todo el planeta, digamos, en China, en Estados Unidos, en Europa, de los efectos del cambio climático y devastadores, hacen que este sea realmente el tema número 1 en la agenda. ¿Qué tiene que hacer Chile aparte de más impuestos verdes? Descarbonizar más rápido, incentivos a la utilización de energías limpias. ¿Cómo lo ves tú? Sí, gran tema. Todo lo anterior y más. Todo lo anterior. Yo diría que hay dos áreas que uno tiene que avanzar. Hay un área de básicamente reemplazar el consumo de combustibles fósiles y entonces la transformación ecológica de esa actividad productiva y eso necesita de inversiones en nuevas tecnologías también. Por ejemplo, la agricultura en Chile es la principal consumidor de agua en nuestro país y ese es un gran impacto que tiene en nuestro país el cambio climático o la crisis climática es la sequía, la estrés claro. hídrica. Entonces hay que descarbonizar, digamos, más rápido energía de los plazos limpia, establecidos. sí. Muy rápido. Ahora la Unión Europea, de hecho hace un par de semanas, propuso acelerar el cambio, de hecho, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, poniendo impuestos al comercio internacional en producción no verde, ¿cierto? Por ejemplo, reemplazando los autos ya que usan benzina por autos eléctricos. Hay hartas cosas que Creo se que el pueden estar 2030 haciendo. están poniendo como meta que todos los autos sean eléctricos. En 10 años, sí, o 9 años, o sea, es al lado. Sí. Y yo creo que ahí hemos hecho bastante, pero se necesita hacerlo bastante rápido. Y el otro tema, bueno, y ahí nosotros poníamos, por ejemplo, el impuesto al diésel y otros impuestos verdes, son claves porque eso cambian básicamente las decisiones de consumo de las empresas y de las personas y reflejan básicamente lo que está uno haciendo ahí, corrigiendo las externalidades que genera el consumo de eso. Y necesitamos internalizar esos costos sociales en general. Pero el otro tema tiene que ver con la adaptación a la crisis climática. Hay parte de la crisis que ya está. O sea, ya hay ciertas cosas que ya se hicieron. O sea, hay que acelerar el cambio porque si no se hace insostenible realmente la vida humana en el planeta. Sí. Pero también hay que adaptarse y hay ciertas inversiones que se pueden hacer para adaptarse a las consecuencias. El tema hídrico es clave y nosotros creemos ahí, por ejemplo, teníamos un plan de mejoramiento de la infraestructura del agua potable rural, ¿sí? Pero también ahí hay que hacer inversión en tecnología en el sector productivo agrícola. Aquí esos son los importantes consumidores de agua, eso no sé si están mirando suficientemente bien cómo están produciendo de manera de enfrentar los efectos de esa producción. Después está el tema, por ejemplo, costero. Una gran implicancia también tiene que ver con las marejadas. Exacto. Entonces hay formas de protegerse de esas marejadas que tenemos que también... Ahí se genera una inversión, ¿cierto? Que es más bien de adaptación a las consecuencias del cambio climático. Claudia Sangüesa, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyentes. Gracias a ti por la invitación. Y ustedes, muchas gracias por su sintonía de hoy. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.